Bueno, hola a todos, no se les olvide la cámara, suelten el celular, relájense. Si hablaste, Carol, conmigo, con nosotros, tienes el celular, el apagado. Ah, ¿no es con nosotros? Ok. Bueno, listo. Entonces ya somos... por cierto, ahorita vi que había 34, 35, con lo cual quiere decir que alguien falta de lista. Ya llamé lista. ¿Alguien no está dentro de la lista? Yo, Perdón, Carlos, amigo. Ricardo, Guarnizo, Apellido. ¿Cómo? Apellido. Guarnizo, Guarnizo. Ah, Guarnizo. Guarnizo, bien. ¿Alguien más? Falta por si acaso Laura y falta Luisa María Pérez. Y ay, falta otra persona porque ahora son 35, pero no sé quién será. Bueno, ahorita lo reviso en el intermedio. Listo. Bueno, entonces están viendo, ¿sí? La pantalla. Sí, Ok, señor. Sí, bien. señor. Vale, entonces estábamos hablando, ¿de qué estábamos hablando? ¿En qué nos quedamos? Una revolvedora. Ah, Tómate sí. la mezcladora. Ah, sí, verdad. Vi ahí por ahí unos videos. En el concreto Eso me comprado a gusta. fábrica. Eso me gusta, o sea, no es que en el chat, no me gusta, digamos, que pongan chistes de cualquier cosa, lo que sea, pero si es de clase o si tiene que ver con esto, sí pueden poner lo que quieran, desde que no sea grosero también, eso sí, porque pues no aguanta. Em, bueno, ¿cómo es que era la plataneadora? La El llana? pumpo. No, la llana. ¿Cómo era? Platacho, prueba, platacho le dice. Carlos, perdón. Platacho, no, yo sí había Acá le llaman eso. Platacho, yo sí había escuchado ese nombre y es muy chistoso, pero bueno, entonces se llama Platacho y punto. Donde estén ustedes, así se llamará. Em, Carlos, señor, como buscando pues la información, era la primera vez que leía el término lechada. Es ajá. como muy de otras regiones. O acá en el llano no se le dice así. Pues yo lo conozco así, y soy de allá, del llano, pero no sé si lo aprendí en Bogotá o lo aprendí acá o dónde, pero sí es muy, digamos que muy, a nivel nacional se usa harto. Aquí se usa, en Bogotá se usa, entonces toca aprendérselo. Lechada, y la lechada, por si acaso, pues es, digamos, como agua y cemento, ¿no? Es como una mezcla muy básica, líquida, es como la mezcla inexistente, porque realmente siempre hablamos de mortero, concreto armado, etcétera, de ahí para allá, que todo lo vamos a ver, pero, pero nunca de esa es como muy coloquial y normalmente se le dice lechada. La verdad es que no, la verdad. La cosa es que no recuerdo otro nombre, pero bueno, ya que nos irán diciendo sus propias maneras de llamarlo. Bueno, entonces, y estamos hablando de la mezcla, creo que ya quedó claro las proporciones son esas, pueden ser otras, puede que digamos un edificio especial que vaya a tener demasiada carga viva o carga muerta o lo que sea, haya necesidad de que por alguna razón ese mortero tenga algo especial, tenga algún aditivo, tenga mayor proporción de cemento, etcétera, ¿sí? Pero en casos normales y en lo que normalmente uno se enfrenta a la vida profesional, pues digamos que con eso lo tenemos más o menos claro. Yo sé que ustedes no van a salir después expertos en hacer una mezcla de mortero o tal, pero sí es importante, digamos, como tener esas nociones cuando estén en la obra para que no les suene a chino y que normalmente puede ser así. Y es muy chévere
chévere si ustedes todos aportan su revolvedora y su platacho y sus nombres, porque pues uno llega y igual puede quedar gringo. Si uno aprende en Bogotá y se va para allá, para Palmira, pues puede que sea un burro prácticamente, no tiene ni idea de lo que le están hablando y eso suele ser muy estresante cuando uno empieza a trabajar. Todo le parece como un mundo de cosas que uno no sabe y se puede sentir abrumado. Listo. Entonces yo Carlos, tenía que... Sí, ay, sí, qué pena. Carlos, una preguntita. Es que señora. ahí lo del platacho es también como lo de la llana. Es la llana, sí. Ah, ok, que me La perdí. llana, Gracias. tal cual, sí. Vale, entonces vamos a ver algunas cosas que solo como por aclarar un poco, el tema de la nivelación. O sea, uno tiene un piso, ¿sí? Y a uno le parece fácil decir, pero el piso lo ve así, ¿sí? Y el piso lo ve así, y uno dice, no, pues le echo una capa bien horizontal, ¿sí? Le voy a poner una capa bien horizontal, y en realidad el piso puede estar así, digamos, ¿sí? Entonces uno dice, no, pues le pongo una capa bien horizontal y listo, ya, lo arreglé, ¿sí? Hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, que no es tan fácil eso, porque ustedes puestos en el espacio, uno no determina qué es lo horizontal y qué es lo diagonal, ¿no? Entonces eso tiene su ciencia y lo explicaban muy bien con las mangueras, que es lo que quiero, digamos, como explicar un poco otra vez. Eh, y por otro lado, ¿qué? ¿Qué estaba diciendo? Se me olvidó, creo. A esta edad suele suceder. De la Bueno, entonces, manguerita. sí, sí, de la manguerita y otra cosa. Bueno, que uno piensa que esto es fácil echárselo horizontal, pero bueno, digamos que en el espacio, pues uno no sabe qué ángulo está pisando ni nada. Algo se me pasó, pero bueno, ya me acordaré. Entonces, lo que suele usarse es la propiedad que Carlos, tiene. no sé si tal vez iba a decirte que pues no siempre, o sea, no tiene que quedar horizontal, o sea, nivelado 100%, sino que tiene Cierto, que tener una pendiente. cierto, cierto, muy bien. Entonces, no solo eso, sino que digamos que esto sea una ducha, ¿sí? Digamos que este espacio que estoy pintando aquí es una ducha. Entonces, una ducha, Luisa Pérez, ¿no es la que falta? Luisa María Pérez, sí, está pidiendo acceso. Bueno, si me oye Luisa, hable ahorita si es la misma Luisa que no ha llamado, listo. Entonces, la propiedad del agua que dentro de un tubo lo vamos a pintar, digamos así, grande, dentro de un tubo o dentro de cualquier superficie, digamos que ella tiende a nivelarse, o sea, a estar en relación con el piso, tiende a estar a la misma altura acá y acá, ¿sí? No importa, digamos que este tubo sea más alto, uno o el otro, ella tiende, digamos, a generar este nivel horizontal, ¿sí? Es como cuando, no sé, tiene uno un vaso, el agua tiende a estar en el mismo nivel, ¿sí? Entonces está en el mismo nivel, no en el nivel horizontal, sino en el mismo nivel. Entonces uno digamos, que pone la manguerita acá, y acá el nivel que esté marcando acá, aquí lo marca, digamos que marca 1 metro, y aquí en este punto, bueno, supongamos que ponemos un palo o hay una columna o alguna cosa, pues en este punto donde esté el agüita, o sea, donde tengamos esto, quiere decir que está al mismo nivel de este metro de acá, ¿sí? Entonces decir, ya sé lo que se me ha olvidado también, y es que ustedes tienen que tener en cuenta cuánto les va a salir acá, ¿sí? O sea, el mortero de nivelación no debe tener más de 2 o 3 centímetros. De hecho, ahí mandaron una foto de que soy albañil y que me gasté todo el concreto en el piso, algo así. No sé qué. ¿Sí lo vieron en el WhatsApp? No Sí, tuve mucho sí. tiempo porque mandaron como 100 mensajes, pero eso fue lo que le pasó. O sea, se enloqueció o no midió bien y entonces aquí empezó en 5 centímetros, por decir algo, y aquí terminó en 15 centímetros de mortero, con lo cual se le fue una cantidad abrumadora y excesiva de esto. Aquí tendría que haber usado prácticamente empezar de cero, ¿sí? Si la discontinuidad es muy alta, tendría que haber prácticamente empezado de cero o medio centímetro o algo así, lo mínimo que pudiera, para que pues acá, digamos, le salieran los 3 o los 4 o dependiendo. Cuando el piso está muy mal hecho, puede que
en algún punto esté muy alto, quede muy alto el mortero de nivelación, pero bueno, eso ya es la cuestión del proceso anterior. Pero en este caso uno tiene que tratar de, digamos, de proporcionar y ver cuál es el nivel más bajo, entonces en cómo está en relación con el nivel más alto y cómo voy a llegar allá. Entonces, si llego allá con 10 centímetros, pues hay algo que está fallando y que no me puedo gastar la plata ahí. Bueno, entonces, Carlos, ¿cómo les digo, señor? con respecto a lo de la manguera a niveles, me parece también importante como resaltar que un error como de principiante es el correcto llenado de la manguera, ¿no? Porque el hecho de no saberla llenar genera burbujas y esas burbujas generan un mal, o sea, no sea un nivel Una mala correcto, sino que, distribución. ajá. Entonces Sí, también es importante como recalcar eso en la cuestión de la llenada de la manguera. bien, sí, muy bien. La manguera tiene que estar bien, el agua tiene que estar completamente, digamos, quieta, y tiene que haber, y normalmente digamos que se llena y se deja ahí llenita para no estarla llenando, ¿no? Se deja ahí colgadita sin que se escape el agua, y esa manguera pues se deja durante el trabajo, que es muy importante durante todos los primeros procesos de trabajo. Básicamente es ahí donde se utiliza. Entonces, para hacer bueno, no quiero muchas cosas, pero el replanteo, para hacer el replanteo es, por ejemplo, yo tengo el lote, ¿sí? Yo tengo el lote acá, y entonces, con un punto de referencia, de pronto es un mojón, de pronto es un mojón es una cosa que ponen los topógrafos, que es simplemente como una lápida, una cosa así que dice un número, alguna cosa, eso puede ser un mojón, o puede ser, no sé, una tapa de alcantarilla o cualquier cosa. Es decir, acá hay un punto de referencia, ¿sí? Sobre el que se traza en el plano, en el dibujo, en AutoCAD, en lo que sea, en el diseño, se traza pues la relación con, eh, con el, por decir algo, el primer punto de la casa, y ahí se dibuja. Entonces, entonces el replanteo en el terreno significa como dibujarla en el lugar, dibujarla en el espacio, ¿sí? Entonces, de ahí empieza a ser muy útil la manguera, porque pues el terreno puede ser así, puede ser horizontal, puede ser de para abajo. Entonces no solo hay que dibujarla en el piso, sino también ver y reconocer las alturas. Cuando no hay nada, lo que se suele es enterrar cosas, enterrar varillas o enterrar estacas, dependiendo de la altura que se necesite, digamos, para tener claro cuáles son los niveles horizontales, ¿no? Porque nosotros solo trabajamos con niveles horizontales, nadie se para digamos, no hay una sala inclinada, nada de eso, ¿no? Que suele pasar mucho en los primeros talleres que hacen, no sé, la casa con el piso inclinado o algo así en la maqueta, pues eso no pasa, ¿no? Todos los planos son horizontales, excepto retomando lo que decían, excepto, por ejemplo, en esta tina, ¿no? En esta ducha, ¿no? Entonces, esta ducha necesito que me quede, necesito que en principio, la placa de concreto, digamos que me quedó así, ¿sí? Y yo necesito, por decir algo, el sifón está en este punto. Entonces yo tengo que hacer, primero que todo, pensar en que el mortero de nivelación, digamos, la idea es que quede así, horizontal, pero también tengo que pensar en que tiene que tener a ver si soy capaz, una pendiente así y otra pendiente hacia allá. Muy pequeña, muy suave, pero tiene que haber una pendiente, para que pues el agua no se vaya a posar acá, ni se vaya a posar acá, ni se vaya a posar en ningún lado, sino que simplemente baje. Y se facilite así también la puesta del enchape si es que se va a enchapar, ¿no? Entonces, no siempre es horizontal o siempre es horizontal, excepto en los casos en que se necesite, digamos que vaya a haber mucha agua y se necesite que el agua se evacúe. ¿Esto en qué pasa? Pues, ¿en qué parte se utiliza? En las duchas, básicamente en la ducha, no más, en el resto del baño ya no se suele poner sifones, entonces ahí no, porque ya no se lava, digamos, a baldados de agua o, o- o-
o eso creo yo, no soy muy experto en el tema de lavar pisos, pero yo creo que ahora lavan con un traperito y ya, entonces por eso no es necesario tanto los sifones, pero sobre todo porque si no sé, si los sifones, hay otra información, bueno, espero que no se les olvide, que no se abrumen. Los sifones también utilizan la propiedad del agua y es, digamos, aquí encima está el sanitario, ¿sí? Entonces, el sifón utiliza todos estos aparatos de desagües que desaguan, como por ejemplo el lavamanos, el sanitario, la ducha y todos los sifones y todo, por debajo tienen un elemento que es como así. ¿Cuál es su función? La función es, bueno, cuando uno suelta el agua, entonces el agua va por acá, sube y se va, ¿sí? Y se va y la última agua que sale de aquí del sanitario, pues es agua limpia, por decirlo de alguna manera. Y esa agua siempre queda acá un poco de agua, ¿sí? Y eso es un sello de agua se llama. Este sello de agua es el que permite o el que impide mejor que los olores se devuelvan y que salgan por el sifón, ¿no? Habrán visto que los sifones a veces huelen mal, ¿sí? Eso es porque este sello de agua se desocupó o porque se hizo mal y no hay sello de agua o porque el sello se desocupa, tal. Entonces, cuando uno diseña un baño, ¿sí? Cuando uno hace un baño, pues, construye más bien, cuando uno hace un baño, antes se solía poner un sifoncito por acá y un sifoncito por acá, ¿sí? Hoy en día no es tan recomendable porque lo que les digo, pues la gente como que, o como que hay productos de limpieza que ya no hace falta como coger a baldados y pues lavar como si fuera, mejor dicho, el baño. Y entonces no se utiliza, no se hace eso en este espacio y por tanto al sifón no le cae agua constantemente. Entonces, como no le cae agua, una de las propiedades del agua es la ay, se me olvidó la palabra científica, pero se desaparece. El agua se desaparece. No por el calor, no por evaporación por calor, ni nada. El agua ay, bueno, ya me acordaré la palabra, pero el agua se desaparece, ¿sí? El agua se va, se extingue. Entonces, si uno ¿Evapora? no, pues no. Evaporar, digamos que es a partir del calor, ¿sí? El calor hace que el agua se evapore, pero digamos, si ustedes tienen una ropa mojada y el agua se desaparece. No porque ustedes estén calientes o necesariamente se ponga el sol, no. Se seca, se Se diluye. se seca, sí, se seca. Escurre. No, eso Pero tiene, dijeron que se filtra. eso tiene un nombre científico que no me va a acordar ya y menos si me están acosando Si se evapora, ustedes. Que no, hombre, que no es evaporar. Evaporar es cuando uno la calienta y ella cambia el estado sólido a gaseoso a través del calor y se evapora. Pero no importa, eso es lo de menos, da igual. Es simplemente para contarles que el agua se desaparece tarde o temprano si uno no le está echando agua, si no tiene agua. Entonces, este bañito que diseñamos acá, si nunca le rociamos agua aquí a este sifón, pues tarde o temprano se va a desocupar y está conectado con la cañería de la casa, con lo cual los olores van a llegar acá y no van a encontrar un sello de agua y van a salir hermosamente al ambiente. También cuando ustedes se han ido a una casa que no tiene mucho, que no ha tenido uso por mucho tiempo, se darán cuenta que puede que, no necesariamente, pero puede que huela maluco y muchas veces se soluciona echando la agüita a los sifones que están vacíos, que están vacíos y se les acabó el sello, ¿no? Entonces por eso no se suele poner sifones, volviendo a nuestro tema, por eso no suelen poner sifones, excepto en las duchas, o por ejemplo en el patio donde sí se suele echar mucha agua, o de pronto ay, ¿cómo se llama? Si es una casa, por ejemplo, y tiene garaje, pues ahí, porque también se suele lavar, pero ya no es hacia un sifón de pronto, sino hacia la calle, y entonces tiene una inclinación, una leve inclinación hacia la calle para que no haya estancamiento, para que no sea tan difícil sacar el agua. Carlos,
No te veo, Alexander. Carlos, igual, No, no, es que eso estoy sin bajando cámara. hacia la casa. Es que eso sin cámara. Ah, bueno. Igual manera que iba a aportar esto, igual, bueno, sí, todo el tema del sifón. Igual toda esa tubería pues tiene que ir conectada a una de reventilación también, ¿no? Cierto. Lo vamos a ver un poco cuando estemos viendo instalaciones, pero es verdad. Todas las tuberías tienen unos tubos que salen, que continúan de para arriba, digamos que unos pedacitos y otros más grandes, dependiendo también del edificio, que es para ventilar, pero no, pero no tanto digamos, para evitar olores, sino para evitar, digamos, golpes de agua, ¿no? Que el agua más o menos que respire, es decir, como que cuando uno está tomando agua, tiene que entrar aire para que ella pueda salir, ¿cierto? Para que, digamos, para que la botella no se chupe. Si es una botella de vidrio, no se puede tomar agua si uno no permite que el aire entre. Más o menos es la misma idea, aunque no vamos a profundizar en eso porque lo que les digo, no quiero atosigarlos con cosas, pero bueno, hay que dejar que entre aire para que salga el líquido. Tiene que haber un intercambio. No puede quedar el vacío ahí, entonces el agua cuando vaya a salir puede que golpee, ustedes la jalen al abrir la llave y golpee y dañe la tubería, se creen problemas bastante serios y es una tontería. Y también, no me dejará mentir, ¿quién era el que decía? Alexander, que volvió a escondernos. No pone la cámara para que no lo veamos fumando. No me dejarás mentir que eso a veces no se hace. No sé si lo has visto, si tienes experiencia, pero a veces no se ponen tuberías de reventilación y cosas así en construcciones pequeñas y eso es pues muy mal hecho. Bueno, retomemos nuestro camino y vamos en que el afinado hay que la manguera, estamos hablando de la manguera y ¿cómo se llamaba esto? ¿Cómo se llamaba esto que les dibujé aquí? Para La dibujar. zaranda. Ah, no, 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 Eh, perdón por los punto dibujos de que referencia. ¿El todos se parecen. replanteo? Ay, Replanteo, sí, señora, replanteo. Gracias, Andrea. Sí, punto de referencia o como sea. El replanteo no es el punto de referencia, digamos, es el punto de replanteo. Este es el punto de replanteo que uno decide desde acá, tomo las medidas y demás, el punto de referencia para replantear la casa. ¿Qué es replantear la casa? Dibujarla en el piso, ¿sí? Dibujarla, pues, dónde van a ir las vigas, dónde van a ir las cosas, tal, para después de ahí, digamos, empezar de ahí para arriba y ahí empieza a usarse el nivel. Luego se hace, no sé, se hace la cimentación, que ya vamos a ver más adelante cómo se hace una cimentación, digamos, común y corriente de Qué casita, pena, Carlos. Yo, señor. Daniel. Sí. Eso de replanteo, yo me acuerdo, mm, usaban para dibujar el plano en el terreno. No sé cómo hacían los maestros porque yo solamente era ayudante. Vi que usaban dos cosas. Uno que era del teorema de Pitágoras, que no sé cómo hacían para saber que con la cimbra, que era una línea recta para hacer el perímetro del lote, y luego demarcaban la zona de las zapatas y la viga de cimentación. Todo con la cimbra y con ese método. Sí, Bueno, igual lo que se hace, se marca es una escuadra en el terreno para tener una guía en todo el lote, de ajá. acuerdo a los ejes. Y la escuadra del teorema, entre comillas, teorema de Pitágoras, pero sí. ¿Cómo es? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe ese método para sacar una escuadra en el terreno? Pues se utiliza la que, pues por lo general se utiliza 3, 4 y 5 para Ajá, verificar que sí esté la escuadra bien hecha. ajá. 3 horizontal, pues hablándolo, 3 horizontal, después vertical marca los 4 y la unión de esos dos puntos tiene que darle los 5 metros. La unión de esos dos puntos, como diría Daniel, que es más científico que nosotros, se llama la hipotenusa. Bueno, sí. La Entonces, fórmula sería la suma del cuadrado de los dos catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. ese sí es el teorema de Pitágoras. Pero entonces, gracias Nicolás, pero entonces a lo empírico, a lo bestia, nosotros
tenemos esta estrategia que es 3 medidas, es lo mismo que el cemento, ¿no? Lo que sea, pueden ser 3 centímetros, 30 centímetros, 3 metros y 3 medidas de para arriba, digo 5 medidas de para arriba, 4. ¿no? Profe, ahí es 4. Ahí, 4. 4 medidas de para arriba, bueno, es muy fácil porque es 3, 4 y esta debe dar 5, ¿no? Entonces ustedes también, eso es como el nivel, uno dice, no, pues ahí así y así, ya listo, ya sabe que está a escuadra. Hay herramientas que le permiten hacerlo, pero usted en el terreno puede imaginarse que eso está a escuadra, pero realmente puede estar así o puede tener un ángulo así. Ya Daniel nos diría qué tipos de ángulo, si es un ángulo obtuso, un ángulo agudo, un ángulo, ¿no? Eh, eh, entonces, para eso, pues puede que ustedes lo tengan, digamos, así como en este caso, ¿no? Tienen las dos medidas, el 3 y el 4 así, y ahí creen que está bien. Pero si ustedes ponen miden acá, 5 les va a dar por acá o algo así. Entonces ya empiezan a replantear estos dos y encuentran que utilizando esta herramienta, entonces van a generar un ángulo recto acá. Estos ángulos rectos son importantísimos y esto lo llamamos ortogonalidad, que tiene que ver con nada parecido a las groserías en Argentina, sino que tiene que ver con ángulos rectos. Eh, una línea y otra línea que generan un ángulo de 90 grados. ¿Por qué es tan importante? Pues porque la mayoría de los espacios que diseñamos y construimos son ortogonales, tienen ortogonalidad, se dice. O sea, están hechos a escuadra, dirían los maestros, y son cuadrados más o menos alargados, no sé, lo que sea, y de repente aparece una curva, pero aquí vuelve y aparece, aquí vuelve y aparece, aquí vuelve y aparece. ¿Por qué? Porque la mayoría de digamos porque es la forma más fácil de acomodar la mayoría de los muebles que a su vez son ortogonales, ¿no? Vean, piensen en los muebles que ustedes ponen en la casa. Todos son ortogonales. Carlos, sí, y además las figuras ortogonales rectas reducen también los residuos de material, por lo menos en un enchape, una habitación Sí, que sea ortogonal, reduce mucho el desperdicio. el desperdicio, exactamente. Sí, 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 también. Eso, digamos que eso es una consecuencia de la figura que es muy, es muy bonita, ¿cómo decirlo? Muy noble. Pero aparte de eso, la cuestión es que todos los muebles son ortogonales. Entonces ustedes piensen en una cocina, en una estufa, es un rectángulo ortogonal. Una nevera, lo mismo, ¿no? Es un rectángulo ortogonal. Piensen en una cama, lo mismo. Piensen en un televisor, piensen en un escritorio, piensen en un comedor. Hay comedores redondos, ¿no? Por ejemplo. Pero esas son las excepciones. Una estantería, la mayoría de las estanterías son ortogonales también. Entonces nosotros, este tema de la hipotenusa y del cuadrado de los catetos y demás, tiene que ver con que normalmente nuestras edificaciones, en su gran mayoría al menos, son ortogonales. Bueno, entonces replanteamos la edificación, posteriormente para poner, no sé, el ciclópeo, vamos a hacerlo, después vemos si alguien no sabe lo que es, después lo vemos, entonces también tiene que quedar horizontal, entonces ahí la manguera es clave, después hay que hacer las vigas que también tienen que dar perfectamente horizontales, entonces es clave lo de la manguerita para ir viendo el nivel y después la placa de contrapiso, ahí de una vez vamos a aclarar este término porque yo lo anoté que alguien le dijo contrapiso al alistado y no, la primera placa de todas, o sea, la primera placa, el piso, del primer piso se llama contrapiso. Así se llama la primera placa, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, contrapiso, la placa de abajo.
Ya la placa del segundo piso, pues es una placa, y tercero y cuarto, y la de arriba, la última puede ser una placa de cubierta o pueden ser tejas, ¿no? Puede ser un techo de tejas, puede ser un techo de palma, puede ser un techo de cualquier cosa, ¿ok? Bueno, entonces, Darles sí, una pregunta. O bueno, no sé si vaya pues acorde a ese tema. Usted nos tú puede, o por lo pregunta. menos me puede decir, digamos, qué proceso se debe tener para llegar ya a lo último, sería lo último, ya poner como tal las baldosas, digamos, todos los procesos, porque es que Sí, yo he escuchado que justa, tienen varios procesos y jus- queda. justamente iba a decirlo ahora, y voy, Profe, y voy, y voy a pasarlo. Carlos, una pregunta. Sí, señor. Pues, si usted explica eso, es que a nosotros nos toca eso la verdad en clase. Exacto, exacto. No lo voy a explicar en profundidad y lo vamos a ver Pero tampoco después. vaya a decir nada porque pues, prácticamente lo dice todo porque es un proceso No, sencillo. tranquilo, no voy a decir mucho. Voy a decir que que uno funde una placa, ¿sí? Cuando uno funde una placa, en realidad el, el, el mortero, el concreto, perdón, es en concreto. Así que las piedras pueden ser más o menos grandes y la nivelación y todo, pues no me va a quedar perfecto, ¿sí? Entonces uno lo que hace es aplicarle ese mortero de nivelación que básicamente es para dejarlo lisito y planito o con la pendiente que se quiera y, y posteriormente se pone la placa. Y no voy a decir más porque Kevin se pone bravo, posteriormente se ponen las losas, las baldosas, pero Kevin se puede poner muy bravo pero no tiene la cámara prendida y entonces, ¿cómo hacemos? Así no le cree uno eso, gracias. Solo la tenía apagada solo por apagarla, solo por amargarme, como le digo a mis hijos. Kobe también, eso. Elber, Luis, a ver, Nicolás, Juan, Elber, Camila, Carol. ¿Por qué son tan ingratos y apagan la cámara? Luis, Se bye. fueron a desayunar, profe. Profe, yo tengo la cámara prendida, pero pues no sé, se pone negro. ¿Quién? ¿Quién dijo yo? Luis. Pues, ¿será que está mal? Apágala y vuelve a prender. Mira a ver. Bueno, entonces simplemente esta placa de concreto es un material supremamente pesado, granuloso, que no queda fino y sobre el cual, pues en principio no se debe poner, no se debe poner el enchape. Cierto es lo que decía Kevin, que no voy a explicar mucho sobre ese tema. Pero, por ejemplo, ustedes lo que mostraron ahí en el chat, que también vi, fue un enchape como patas arriba, ¿no? Como coloquialmente se dice. Lo que pusieron ahí fue un enchape al revés y ahí se ve que tiene una textura y esa textura bueno, lo dejan así precisamente para que agarre bien con el piso, ¿no? Pero el piso tiene que estar perfectamente nivelado. Imagínense que yo pongo una placa de esas acá, ¿sí? Entonces la mitad me queda hueco y aún así pasa, aún así con mortero de nivelación ustedes, eso es algo que hay que hacer cuando ustedes estén vigilando una obra y es golpear los enchapes, golpearlos que no suenen huecos. Si suenan huecos es o que lo pegaron mal o que por ejemplo se pegó sobre una superficie que tenía un vacío, entonces no se logró llenar y eso pues no es solamente porque suene feo, sino porque a la larga se va a despegar, se va a dañar o se va a romper en el peor de los casos, ¿no? Entonces, y ustedes saben además que la industria del enchape, perdón con Kevin, ¿con quién era? Con Kevin, que me voy a meter también, pues, pero la industria de los enchapes es, es fantásticamente, ¿cómo decirlo? Son unas ratas, no mentiras, pero sí, o sea, ustedes el enchape que pongan hoy, en 6 meses ya no existe. No existe, ya se desaparece, y se lo descontinúan y no lo vuelven a hacer nunca más. Entonces, cambiar un enchape es un rollo, o sea, una de dos, o hace ¿cómo se dice? Un parche, lo mejor que pueda y tal, pero eso pues es horrible, o tiene que cambiar todo otra vez. Y ustedes
6 meses les garantizo, a no ser que sea me perdonas, Kevin, pero bueno, ahí te doy pistas para la presentación tuya, a no ser que sea una de Gress, que son las típicas rojitas de toda la vida, que se usan mucho en los garajes, pues esas son las únicas que no han descontinuado, pero el resto ustedes pueden poner la que sea, la que les parezca más sencilla, y después no la van a encontrar, ya sea que no, el dibujo se lo cambian simplemente, así que no la encuentran, pase lo que pase. Pues, ¿Qué? lo que por lo menos yo he visto en algunas horas que he trabajado es que muchas veces lo que hacen es cuando compran ese piso, la cerámica que se va a comprar, el modelo, el estilo, siempre, pues de por sí siempre se pide unos métricos de más para cuando se dañe una baldosa o algo así, pero de por sí se hace mucho acá, es que compran unas cajas de más y las tienen almacenadas para exactamente cuando pasa eso. Casi Se nunca, quiebra una casi nunca se baldosa, tiempo tiene, después repararla. ajá, casi nunca se tiene esa prevención, pero es muy bueno hacerlo, o sea, tener bastante piso. Suele ser que en la vida de una obra no se le vayan más de 2, 3, 5 tabletas que haya que cambiar, pero no las va a encontrar. Entonces, con toda seguridad es mejor tener hartas, y de pronto tiene que cambiar un tubo que le atraviesa media casa, pues ahí tiene que cambiar 50 tabletas. Es bueno tenerlo, porque lo descontinúan para poder vender más, naturalmente, como debe ser, ¿no? Obviamente. Eh, bueno, Carlos, señor. incluso en el mismo lote de tabletas es posible encontrar Sí, tabletas pero que como no nos metamos más con la exposición de Kevin, que ahora sí se va a poner más bravo todavía. Eso ya lo veremos la próxima, lo que significan las tabletas de primera, de segunda, de tercera, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces también hablaban de la boquillera o la regla o la regleta, que es normalmente, en realidad, en estos casos, se puede usar una de madera, pero normalmente se usa es una boquillera de aluminio. Es una boquillera de aluminio, y de acuerdo a eso se hacen las maestras. Ellos perfectamente explicaron que se hace como un montoncito, que visto en corte, digamos que se hace un montoncito acá, un montoncito acá y un montoncito acá. Aquí lo voy a hacer más bajito. De tal manera que esto genera la horizontalidad perfecta, ¿sí? Entonces, después esto se va rellenando poco a poco, y con la regla o con la boquillera, pues se va pasando y se va quitando el exceso, ¿no? Entonces decían que dejar fraguar o endurecer. Fraguar es lo mismo que endurecer, ¿no? Así se dice pues para el concreto o para el mortero. Entonces se dejan fraguar esto para que esté duro y para que la llana, cuando uno se la pase por encima, no la vaya a dañar, ¿no? Evidentemente. Entonces, por lo menos en el piso se debe hacer una maestra o dos maestras de acuerdo a la longitud de la llana que se vaya a trabajar, ¿no? Entonces se hacen esas maestras con los niveles perfectamente, y luego se pasa a la llana. ¿Listo? No sé, si queda alguna duda sobre este tema, los resolvemos ahorita, pero vamos a descansar un ratico, ¿vale? 15 minuticos y nos volvemos a encontrar porque ya se va a acabar la sesión, ¿vale? Gracias, Carlos. Nos vemos ahorita. Gracias, Carlos. Tómense un tintico para despertar.